tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a esta entrevista especial. Mi nombre es doctora Nidia Paulina Carrillo Salgado y hoy tengo el honor de entrevistar a una distinguida profesional del ámbito jurídico, la doctora Lorena Josefina Pérez Romo. Ella es presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. Doctora, agradezco profundamente que haya aceptado nuestra invitación. Su notable trayectoria, carrera y experiencia en el Centro de Estudios de Posgrado, así como en diversas instituciones, nos servirán de gran inspiración. Muchas gracias, Nidia. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a ti, pero sobre todo a todo tu auditorio. Doctora, usted cuenta con 26 años de experiencia. ¿Qué fue lo que la motivó al adentrarse al mundo del derecho? Pues mira, Nidia, desde chica me molestaban mucho las injusticias. Y pues obviamente cuando yo estaba chica el bullying no existía, ni lo denominábamos. Pero cuando yo veía que a una de las compañeras o compañeros los aislaban, a mí me molestaba y empezaba a decirle a la maestra y denunciaba esa situación. Pues ahora ya llevo 26 años no solo denunciando las injusticias, sino también 26 años resolviéndolas. En el ámbito de su formación profesional destaca con menciones honoríficas, incluso con estudios en Harvard. ¿Nos puedes platicar más de ello? Pues primeramente empecé diciéndole a mi mamá que quería ser abogada. Mi mamá me dijo, para nada, aquí en la familia no hay abogados, no hay abogadas, no hay padrinos que te puedan ayudar en eso, así que mejor estudia otra cosa. Los abogados y las abogadas todo lo complican. Pero yo me considero una persona sumamente persistente y cursé la licenciatura en Derecho y obtuve la mención honorífica de excelencia. Posteriormente, pues como tú dices, voy a las especialidades, maestría, doctorado, en el Centro de Estudio de Posgrados, específicamente en Derecho Procesal Acusatorio. Y después de una carrera que empezó en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, como directora de modernización, cambiamos las máquinas de escribir a computadoras, pues luego nos dimos cuenta que teníamos que realizar algún sistema de digitalización de expedientes. Y actualmente tiene Tamaulipas un sistema de digitalización de expedientes que yo como directora de Informática, de Estadística y Cómputo comencé en este proyecto. Ese sistema tiene un premio que es la ISO 9001-2000. Y después pues fui a diversas direcciones hasta que pues fui al Poder Judicial de la Federación a través de concursos. Primeramente 14 años conociendo en un juzgado mixto de todas las materias. Y después como juez del sistema penal acusatorio, también de enjuiciamiento y ya como presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en materia penal que tú comentaste. Y lo más importante en este momento histórico en nuestro país como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y lo digo con mucho orgullo porque yo soy una mujer feminista mexicana tamaulipeca que no tenía ninguna conexión, ningún abogado familiar que me pudiera apoyar en todo esto y yo llegué hasta aquí. Y para las y los jóvenes universitarios a quienes veo en conferencias y encuentros, siempre les digo, para ustedes no hay ningún límite. Maravilloso, doctora. Gracias por compartirnos este gran reto que significó a lo largo de toda su trayectoria. ¿Qué otros retos ha enfrentado en este nuevo sistema penal acusatorio y que ahora pues lo está teniendo a partir de 2008 y que ahora pues ya estamos en 2025? Sí, ya no es un sistema nuevo, incluso ya podemos decir que este sistema está consolidado o consolidándose. Pues mira, cuando empecé como jueza administradora de este sistema en Colima, lo primero que me llamó la atención es que éramos 3 jueces designados en el mismo concurso. A los 2 varones los pusieron como jueces de control y enjuiciamiento y a mí como mujer me pusieron como jueza administradora. Yo me encargaba, según un acuerdo del Consejo, únicamente de las cuestiones logísticas y administrativas del Centro de Justicia. Posteriormente, ese acuerdo general, me parece que es el 36-2014, se reformó y pues yo comencé con las audiencias. ¿Cuál fue el primer reto? Como mujer sí te lo digo, demostrar todos los días el por qué estás ahí y demostrar que eres a veces 4 veces mejor en cada audiencia para tener una presunción. Porque en este país que tiene muchos rasgos machistas, es complicado cuando la presunción al ver a una mujer como jueza, como autoridad, y en estas salas de audiencia, ¿no?, que dicen todos pónganse de pie porque entra la jueza de control, pues para la mujer es difícil a veces encontrarse con temas que tienen que ver precisamente con esta idiosincrasia machista. Mi reto fue demostrar el por qué estaba ahí día con día, audiencia tras audiencia. Doctora Lorena,
respecto de la cercanía de los ministros que ahora se está dando con toda la población, con la ciudadanía, y que había sido muy criticada, que anteriormente no había sido así. ¿Qué opina? Mira, a mí, Nidia, no me gusta cuando la gente dice, es que ahora vamos a ser cercanos y nunca lo han sido. Por ejemplo, si tú quieres ir ahorita a la corte, o en horario de oficina, más bien dicho, y quieres acceder, desde que te estás acercando ahí, ya todos los policías te están volteando a ver. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí me ha pasado las 2 oportunidades que he tenido de ir hacia la corte. Cuando llegas ahí al primer filtro, te dicen, pero ¿usted con quién viene? ¿A quién viene a ver? Para poder avisarle y a ver si lo quiere recibir, a ver si no se arrepintió, me imagino que por eso te preguntan. Dejas ahí todas las credenciales correspondientes y luego te acompañan policías que casi pareces que tú eres un investigado ahí en esta Suprema Corte que parece más un palacio de justicia o monárquico que un lugar público que debe de tener una accesibilidad para todas las personas. Y luego ya ni te cuento cuando vas subiendo esa cantidad de escalones porque te dicen, no, es que usted no puede acceder porque estos nada más son elevadores para ministras y ministros. Y así vas pasando por todos esos pasillos interminables hasta que llegas acá con la persona que prácticamente parece de la realeza para que te atienda. Imagínate, si eso a mí me ha pasado como magistrada, ¿cómo estará el tema para que el ciudadano de a pie, que también lo soy, pueda acceder a tener una conversación con las y los ministros? Entonces, este tema de cercanía no debe darse nada más como un eslogan de campaña. Debe decirse cómo se va a realizar y realmente hacerse efectivo. Y que esa Casa de la Justicia y no Palacio Real se convierta realmente en un lugar donde todas y todos podamos acceder y evaluar también a las y ministros que tenemos en ese lugar. Muchas gracias, doctora. Un cambio real es el que está buscando usted. Un cambio real, un cambio material, pero un cambio donde la dignidad de la persona sea lo más importante y no el puesto donde realmente nosotros, o sea, el pueblo te está colocando. Porque al final del día debemos de hacer que la Corte sirva, pero que sirva para hacer justicia. Claro, maravilloso. En materia de igualdad de género, ¿en dónde has incursionado? En el sistema penal acusatorio incursionas en cada sentencia que emites. Por ejemplo, en cada víctima, en cada persona investigada que tienes ahí frente a ti. Y es importante porque actualmente cuando voy a las conferencias y con los universitarias y universitarios o simplemente en colegios de abogados, a veces pregunto qué opinan de la perspectiva de género. Y muchas veces me dicen, es que siempre se le da la razón a la mujer si utilizan la perspectiva de género. Y es ahí donde me he dado la tarea de decirles, la perspectiva de género no es ponerse unos lentes del color que tú quieras y empezar a juzgar. Es una metodología donde tú vas a analizar el asunto en particular y entonces a través de los hechos, de cuestionarlos, de las pruebas, de la valoración correspondiente y de las asimetrías de poder, pues vas a dictaminar un asunto. La perspectiva de género no tiene que ver únicamente con la mujer y mucho menos con el tema de darle la razón a la mujer per se, es decir, nada más por el hecho de ser mujer. La perspectiva de género se aplica en todos los asuntos para las personas que se encuentran en categorías sospechosas o en alguna condición o estado de vulnerabilidad. Y aquí pues se encuadran también los hombres, las niñas, niños, adolescentes y por supuesto los adultos mayores. Más que de una perspectiva de género, yo ya hablaría de una perspectiva de derechos humanos. Has contribuido en los temas de capacitación respecto de jueces, magistrados. ¿Qué más podías señalarnos, ¿no?, acerca de este trayecto en la capacitación, en la especialización de estos juzgadores? Que es muy importante y que es un trabajo diario, no solo de preparación y formación. Yo por eso hice mi maestría y doctorado en el Centro de Estudios de Posgrado, donde pues tuve la oportunidad de hacerme doctora en el sistema penal. Y esto es muy importante porque el derecho evoluciona todos los días, pero también la realidad social evoluciona y es cambiante y uno tiene que resolver las cosas desde la experiencia y desde las realidades. Yo como juez del sistema penal acusatorio pues fue pionera en el 2016 aproximadamente y después a través de los años consolidando este sistema pues me piden por parte del Consejo que sea jurado
pero que también capacita a las nuevas generaciones. Y es ahí donde viene una labor titánica, porque cuando la persona es designada como juzgadora de un sistema oral, esto no lleva un tiempo, una transición o a ver cuánto tiempo aprendo. No, desde el primer día vas a una audiencia de un juicio oral que puede ser en el altiplano, por ejemplo. Entonces, me pidieron que capacitara a estas nuevas generaciones, sobre todo en el tema de las audiencias que se llevan a cabo en el sistema penal acusatorio. Y por supuesto que es una experiencia sumamente enriquecedora, porque sabes que estas nuevas generaciones van a dar la cara a todas estas partes que están conformando una audiencia penal, que si es la víctima, el asesor victimal, el Ministerio Público, los defensores, además de que este sistema ya no es nuevo, es un sistema que se está consolidando. Entonces, cada que sale una nueva generación de jueces, se enfrentan a ministerios públicos que tienen más de 8 años ya de experiencia, defensores que cuentan con mucho más experiencia. Y nosotros desde el primer momento, y por eso tomé ese reto, tenemos que demostrar en audiencia que como autoridad tenemos la capacidad, el valor y los valores para estar juzgando un asunto. Por eso es tan importante la capacitación, sobre todo en las materias que tienen que ver con la justicia oral. Y actualmente en este proceso de elección, pues van a ser designadas personas que al cabo de unas semanas tienen que estar ahí ya dando la cara a la sociedad y lo más importante, dándole la cara al pueblo de México y resultados, que es lo que se busca con este proceso. Así es, este cambio. También has sido promotora en juzgar con perspectiva de género. ¿Cómo lo has hecho? Cuéntanos. Yo conozco la justicia desde un lado del escritorio, pero también desde el otro. Y entonces eso, pues también te hace ser sensible a una autocrítica, a una justicia que, como lo dice Séneca, no hay nada más parecido a la injusticia que una justicia tardía. Pero sobre todo, Nadia, y aquí es donde quiero profundizarte, cuando una mujer como yo llega a un puesto de toma de decisiones, obviamente que cuando estás juzgando un asunto donde hay un tema de perspectiva de género, pues tienes esa sensibilidad. O incluso tienes la capacidad de decir, esta violencia a mí ya me pasó. Y entonces juzgas desde una realidad muchísimo más cercana. También has fortalecido el ámbito de los derechos de las víctimas. ¿Cómo lo has hecho a lo largo de tu trayectoria? Pues la víctima es una parte sumamente importante, sobre todo en este nuevo sistema, que ya no es tan nuevo, penal en nuestro país. Y aquí tenemos, por ejemplo, en los temas de feminicidio, darle voz a aquellas mujeres que fueron silenciadas. ¿Y cómo lo hacemos también? Pues a través de un trabajo con esta perspectiva de derechos humanos, con esta perspectiva de género, pero muy importante, la reparación integral del daño a las víctimas indirectas de estas familias cuya mamá, por ejemplo, fue asesinada o privada de su libertad por un feminicidio. Y es ahí en esta reparación donde conlleva también pues, las terapias respectivas y los apoyos económicos que se deben dar a las víctimas indirectas, que son los padres de esta víctima de feminicidio o incluso también niñas y niños que se quedan ahí después de que su mamá desafortunadamente pues, fue privada de su vida. En fechas recientes, afortunadamente, ha surgido tu nombre como gran candidata a ministra de la Corte. ¿Qué te motiva a aspirar a este cargo? Pues mira, lo de gran candidata no me motiva en nada, me motiva más bien una persona que va a llegar a la Corte a ejercitar y materializar un cambio estructural que ya se dio en nuestra Constitución, que es la elección de las personas juzgadoras por el pueblo. Lo que me motiva es cada historia de vida que en 26 años de experiencia he resuelto, cada persona a la que le hemos tocado para bien en su vida. Yo te hablaba de niñas, niños, adolescentes, víctimas indirectas, que haces un verdadero cambio y eso es lo que quiero llegar a hacer desde la Corte. En cuanto a los juicios de amparo que ha resuelto, ¿nos podría dar una cantidad aproximada? Ya sabemos su larga trayectoria. Pues mira, en el portal de Conóceles del INE tenemos ahí una estadística de aproximadamente 3,000 expedientes, pero esto únicamente impacta, por ejemplo, en el tribunal en el cual estoy adscrita, pero también tenemos 14 años conociendo de todas las materias antes de eso y también como juez del sistema penal acusatorio, pues una cantidad inmensa de audiencias. Eso es lo que nos da la experiencia no solo profesional, sino de vida. Y lo más importante, tener la capacidad
intelectual, académica, pero lo más importante también y destacable, esa sensibilidad para juzgar, donde el humanismo científico para mí es el centro de todo. ¿Cómo manejas la responsabilidad? Pues no equivocándome. Basándome en la norma. Haciendo las cosas bien, no puedes hacerlas mal. Tienes que dejar ahí la vida, ahora sí que como dice mi eslogan, 24 horas contigo, porque realmente cuando haces esto, y por eso es mi eslogan de servir para hacer justicia. Cuéntanos más. Mucha gente me dice, ¿por qué servir para hacer justicia? Y obviamente va desde el punto de vista que somos servidores públicos y que estamos al servicio de la gente. Tenemos que servirles, pero también pues llegando a la conclusión de que yo sirvo para esto. Me he preparado toda mi vida para esto y estoy completamente convencida de que puedo hacer un trabajo que impacte favorablemente la vida de las personas desde la corte y desde el primer día. Y por eso mi eslogan de servir, pero para hacer justicia. ¿Qué te motiva a aspirar a este cargo? Pues mira, lo de gran candidata no me motiva en nada, me motiva más bien una persona que va a llegar a la corte a ejercitar y materializar un cambio estructural que ya se dio en nuestra Constitución, que es la elección de las personas juzgadoras por el pueblo. Lo que me motiva es cada historia de vida que en 26 años de experiencia he resuelto, cada persona a la que le hemos tocado para bien en su vida. Yo te hablaba de niñas, niños, adolescentes, víctimas indirectas, que haces un verdadero cambio y eso es lo que quiero llegar a hacer desde la Corte, que podamos demostrar desde el día primero de que estemos en nuestras funciones, que este proceso de elección inédito, donde nos va a elegir el pueblo de México, pues yo confío que apueste por las mejores trayectorias, capacidades intelectuales, preparación, pero sobre todo las personas que tenemos una trayectoria honesta e impecable, sin lastres, sin escándalos. A lo mejor no somos tan conocidas por ello, por eso estas plataformas me parecen sumamente importantes porque tenemos que llegar a todas las personas y decirles que voten este 1 de junio, pero que realmente voten no por la popularidad, sino por el prestigio de las personas que van a hacer de este México un México más honesto, más justo, pero sobre todo más igualitario. Así es. La doctora está muy bien preparada. Se ha discutido que las deliberaciones que toma la Suprema Corte no han sido siempre con la transparencia debida. Las sesiones han sido cerradas. ¿Qué harías al respecto? La transparencia total. Mira, tú eres penalista, yo también. Sabemos que en nuestro sistema estás en una sala de audiencia y están todas las partes. Y si alguien tiene una duda, comentario, espero que no haya amenazas, pues tiene que hacerse ahí, porque ahí estamos todos. Y ahí entra este ejercicio de que hable uno, que hable el otro, que el juez decida. Incluso las oficinas de los jueces de control y enjuiciamiento son chiquititas, no cabe mucha gente. Esta práctica que yo tengo desde 2016, pues también la he llevado al tribunal, donde cuando nos piden, oiga, para esta sesión pública quiere hablar la víctima con usted, le damos también el uso de la voz por si quiere acudir a la persona que está, por ejemplo, siendo investigada, o al Ministerio Público o al asesor victimal, para de alguna manera pues hablar con todos. ¿Por qué? Porque esto es eficacia, esto es transparencia, esto es hacer de la justicia algo que sirva, no algo que de alguna manera pues se tenga que resolver en lo oscurito. ¿Por qué? Para que nadie se dé cuenta o qué estamos haciendo. Entonces, esto transparenta la labor de la persona juzgadora. Y México lo que quiere el día de hoy, lo que está exigiendo es gente honesta, gente con trayectorias impecables que realmente tengan esa capacidad y sensibilidad para hacer justicia en nuestro país. Así es. Doctora, también México ha experimentado una serie de cambios constitucionales, legales, últimamente. ¿Qué propondrías estando en la Corte para su eficiencia y eficacia? Pues mira, yo creo que ya de reformas ya tenemos muchas. Me parece que el cambio estructural, por ejemplo, para las personas juzgadoras ya está en la Constitución y es un texto vigente. Me preguntan mucho, ¿qué opina de la reforma? Que es un texto constitucional vigente. ¿Qué es lo que propondría? Que lo hagamos eficiente, que lo ejecutemos bien, que el primer día la sociedad mexicana diga, qué bien que lo hicieron,
Qué bien que lo hacemos en México. Fueron elegidas las personas correctas para hacer el trabajo correcto. Y desde el primer día me están dando esta confianza y resultado que no hemos tenido durante décadas. Este llamado al voto le está dando legitimidad, sobre todo porque viene del propio ciudadano. ¿Es correcto? Sí, es correcto, porque este proceso inédito lo cambia todo. Cambia la forma de construir justicia, pero cambia sobre todo el significado mismo de la justicia. Y yo confío en este proceso, confío en que las personas con los mejores perfiles y la sensibilidad para juzgar vamos a ser elegidas este 1 de junio y vamos a hacer cambios y transformaciones profundas, porque tenemos el valor y valores para hacerlo, pero sobre todo también contamos con esta sensibilidad para ver a la persona de frente a frente y para decir, somos iguales. Únicamente en este momento te tocó a ti estar de ese lado y a mí de este otro. Pero al final del día, todos podemos estar de un lado o del otro del escritorio. Así es. Doctora, ahora, estos estudiantes de Derecho que posteriormente quieran incorporarse a la carrera judicial, ¿qué mensaje les daría? Pues que se sigan capacitando, que si yo llegué sin madrinas y padrinos y sin ningún familiar abogado, pues ustedes no tienen un límite. El cielo es el límite para las y los jóvenes mexicanos, porque México es un país además muy fuerte, muy resiliente. Y ellos con este nuevo sistema, pues obviamente lo que tienen que preocuparse es de capacitarse y arriesgarse, como Así todos, es. como lo estoy haciendo yo en este día, pidiéndoles por favor que se levanten el 1 de junio y vayan a votar por el número 24. Y mi compromiso con ustedes, como siempre lo digo, 24 horas contigo. Doctora, ¿nos podría decir cuáles son sus propuestas ahora como candidata a ministra de la Corte? Pues mira, tengo muchas propuestas. En el portal ahí también de Conóceles hay 10 de algunas de las propuestas que tengo. Básicamente yo estoy contemplando 3 ejes, que es una corte ciudadana y que rinda cuentas. Obviamente una corte que se acerque a la comunidad, he hablado mucho de esto, de estar en las comunidades, incluso aquellas comunidades de pueblos originarios. Me preguntaba una persona en Oaxaca, ¿y cómo va a llegar a la comunidad náhuatl? Y yo le decía, bueno, a través, por ejemplo, de estas asambleas ejidales que ustedes tienen. Y también tendríamos que llevar un traductor, porque si estamos hablando de un asunto que impacta, por supuesto, en los derechos de estas comunidades, pues nos tienen que entender, cosa que nunca ha hecho la Corte. Cero tolerancia a la corrupción, que me parece muy importante, un lenguaje sencillo, un lenguaje que explique cómo se hace justicia en nuestro país, y una Corte evaluada, hay que decirlo, que evalúen a las ministras y ministros de nuestro país. Pero no solo que en un portal, por ejemplo, de internet bajo un formato se evalúe, sino que también de forma presencial la gente pueda ir y evaluar a su ministra y ministro. Yo hablaría de que tienen que dar a entender y explicar las sentencias y las determinaciones que toman, y no solo decir que la ministra fue a leer el argumento o el escrito que le hizo un secretario de Estudio y Cuenta y que no tiene una capacidad de autonomía propia y, por supuesto, de debate para estas sesiones. Una Corte colaborativa, yo creo que la Corte tiene que trabajar con los otros órganos del poder. Somos independientes y autónomos, pero al final del día un solo Estado mexicano. Y finalmente, una Corte también propositiva. Esta Corte propositiva tiene que fortalecer la Defensoría Nacional, que ya existe, pero también analizar, por ejemplo, en personas con escasos recursos que no pueden contratar a un abogado, pues dar esta asesoría en todos los rincones de nuestro país. Y también una Corte que escuche, que tenga centros que se vuelven unas oficinas de atención al público desde la Corte y permean en todos los tribunales y juzgados. Y entonces ahí tenemos esta Corte que escucha, que toma, por ejemplo, las evaluaciones a sus ministros o da un asesoramiento para que la gente sepa a dónde debe dirigirse. Estas son solo algunas de las propuestas. Maravilloso, doctora. Y por último, me gustaría que nos dijera cuál es la boleta, qué color, qué número tiene y hacer la invitación a toda la audiencia que nos está viendo. Sí, esto es muy importante, Nidia. Yo en varios foros he escuchado sobre todo a las y los jóvenes que nos dicen que tienen una gran indiferencia para ir a votar este 1 de junio. Y yo siempre les digo que
este tema de justicia en nuestro país, esta elección inédita, va a impactar por lo menos la próxima década en materia de justicia en nuestro país. Y que por eso tienen que levantarse ese 1 de junio e ir a su casilla de votación. Y por supuesto que en la primera boleta, la boleta de color lila, pues voten 24. Mi compromiso, 24 horas contigo, sé de lo que se trata la impartición de justicia y sé que implica estar 24 horas como buen juez penal y magistrada que lo soy, al pendiente de la justicia en nuestro país. Que voten por el número 24 porque van a votar por una corte que deja la inacción en el pasado y que se convierte realmente en una corte que sirva, pero que sirva para hacer justicia. Muy bien. Doctora, ¿qué le depara a nuestro Poder Judicial en México, que ahora pues, va a estar más cerca de la ciudadanía, que la propia ciudadanía los va a votar? Pues le depara que empecemos a dar resultados desde el primer día. Eso nos depara, que la gente pueda confiar en este proceso para posteriormente confiar en este Poder Judicial renovado, con un nuevo rostro, con trayectorias impecables, con gente que sabemos hacer nuestro trabajo de manera correcta, de manera imparcial, juzgar cada asunto como debe de analizarse de manera objetiva y racional. Y por supuesto que esto impacta en un país con una justicia que yo estoy convencida de que eligiendo a las personas correctas vamos a dar una muestra al mundo de lo fuerte que somos las y los mexicanos y que tenemos un país donde la justicia se va a transformar, pero con esta transformación va a transformar también y a cambiar la vida de las personas. Muy bien, pues muchas gracias, doctora, y a nombre del Centro de Estudios de Posgrado le deseamos lo mejor en este 1 de junio. Voten. Voten por Lorena Josefina Pérez Romo, boleta lila número 24. Mi compromiso, 24 horas contigo. Muchísimas gracias, Nidia. De nada, muchas gracias, doctora.